Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, muy buenas Sergio, ¿cómo estás hoy? Pues muy contento, David, porque tenemos un invitado muy especial con el que he tenido el placer de compartir charlas en persona, que es nada más y nada menos que Iván Alonso, un psicólogo especializado en el deporte. Así es, Sergio, yo he de reconocer que a Iván, hasta haber hecho esta entrevista, no lo conocía mucho. Sí que había escuchado hablar de él porque, bueno, ya nos contará en la entrevista, pero desde hace años que está metido en el sector fitness, ¿no? Desde gente como Power Explosive, que seguro que es mucho más conocida para vosotros. Pero he de decir, de verdad, que me ha sorprendido para muy bien. Y te lo dije a ti, nada más acabar la entrevista. Iván me parece, aparte de un coco, y lo vais a ver ahora, es una persona que comunica muy bien, que tiene una brutalidad de conocimiento dentro, tan solo con 27 años, y que, bueno, pues en esta entrevista hemos intentado extraerle lo máximo que hemos podido. Y si sois deportistas, si os gusta el deporte, si queréis mejorar a nivel mental, a nivel psicológico, de verdad no os podéis perder esta entrevista, Sergio. Y sobre todo el punto de vista de Iván, de esa importancia que les da la conducta. No voy a decir más, pero de verdad que lo escuchen. Pues nada, Sergio, como siempre, os dejamos con la entrevista. Bueno, Sergio, pues ya estamos aquí con Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. Muchas gracias en primer lugar, antes de empezar con la entrevista, por invitarme. Ya me lo había comentado Sergio hace bastante tiempo, además, lo programamos con tiempo. Y nada, un placer, de verdad, un honor estar aquí con vosotros. Pues el honor es nuestro. Sí que vosotros os conocéis un poquito más que nosotros. Nos acabamos de poner cara ahora mismo tú y yo, Iván, así que me va a venir genial esta entrevista también para conocerte como si fuera yo un oyente, un espectador. Y me han hablado muy bien de ti, así que tengo muchas ganas de charlar contigo. Siempre empezamos por la típica pregunta, ¿no?, que se hacen en las entrevistas, sobre todo para la gente que quizás no te conozca tanto. ¿Quién es Iván Alonso? Cuéntanos. Wow, es una pregunta, es una pregunta complicada de responder y mira que somos personas que nos dedicamos a las redes sociales y que es bastante típico, ¿no? Y al final, siempre que llega la pregunta, te paras a pensar y dices, joder, ¿quién es Iván Alonso? Buena pregunta. Pero bueno, yo creo que lo que más me define o la etiqueta en la que más tiendo a adherirme es psicólogo. Soy psicólogo de formación académica, estudié la carrera de psicología y luego me apasioné mucho por el mundo del deporte, sobre todo por el sector del fitness, competición en powerlifting, en culturismo, que es quizá lo que siempre me ha gustado a nivel deportivo. Y eso me hizo que más o menos cuando estaba terminando tercero de carrera, yo creo que en cuarto de carrera fue cuando me empezó a gustar todo este tema del fitness y fue cuando decidí a seguir a nivel académico mi formación relacionado con la psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Entonces estudié el máster y empecé a dedicarme a eso, ¿no? A intentar buscar la forma de optimizar el rendimiento deportivo mediante la psicología. Y eso me hizo pasar a formar parte del equipo Power Explosive, empezar a conocer a gente del sector y, bueno, empezar a divulgar acerca de ese área que era el que realmente, además de que era mi formación, pues también era el que me apasionaba y el que me apasiona a día de hoy. Entonces, digamos que un psicólogo deportivo que le gusta el powerlifting y el culturismo, entre otras muchas cosas. Y si miras hacia atrás, Iván, algún hecho o algún suceso de tu vida que digas, vale, esto marcó un antes y un después, esos puntos de los que habla Steve Jobs, ¿no?, en su discurso de Stanford. Sin lugar a dudas, empezar a formar parte del equipo Power Explosive es un antes y un después en mi vida, pero además en sí el empezar a consumir el contenido de Power Explosive es un antes y un después en mi vida. Yo era una persona que tenía muchos complejos, vengo de ser un chico muy delgado, muy delgado. Entonces, pues tenía los típicos complejos, estamos hablando de cuando tenía 15, 16 años, empiezo a buscar la forma de cambiar mi físico, como que luego es algo que me resulta muy curioso y que suelo comentar mucho últimamente o que le doy mucha importancia, como tendemos a mistificar mucho las experiencias que tenemos en la adolescencia y luego cuando te pones a compartirlas con otras personas te das cuenta de que son experiencias compartidas, que muchísima gente siente también el que tenía complejos y que realmente buscó la forma de cambiar su físico y encontró y al final dices, joder, yo me sentía protagonista y como diferente y no tengo nada diferente, soy como otras miles y miles de personas. Pero bueno, no me quiero enredar con eso, simplemente eso.
quizá el empezar a tener ese complejo y dar con el canal de Power Explosive ya fue un antes y un después, porque fue lo que hizo que me interesase por lo que a día de hoy es mi vida en términos generales, y por supuesto el empezar a formar parte del equipo de Power Explosive, yo diría que es quizá el punto, o sea, realmente uno de los puntos más relevantes de toda mi vida. Nosotros en este podcast somos unos auténticos fans de la psicología. De hecho, ya eres la segunda persona, ¿no?, que ha estudiado esta carrera que traemos aquí. Y nos gustaría saber de dónde viene esta inquietud, ¿no?, esta curiosidad por la psicología. ¿Cuándo te empezó a nacer esta curiosidad? ¿Y qué te ha aportado, ¿no? ¿Es lo que esperabas cuando estudiaste la carrera? Pues todo vino a raíz de que hace mucho tiempo, vosotros no sé si llegaríais a conocerlo, había un programa en la televisión, en televisión española, que se llamaba Redes, que era un programa de Eduard Punset, que a mí me flipaba, o sea, veía ese programa y decía, oh, esto es increíble. Además era como que siempre pues el programa versaba o trataba temas que eran como pues muy curiosos, que se salían mucho de la norma. Entonces a mí me llamaba muchísimo la atención y recuerdo que en uno de los programas hablaban de todo el tema de la neuropsicología, de las neurociencias. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención joder, cómo funciona el cerebro, por qué la gente se comporta de una determinada manera. Y decidí estudiar medicina porque estuve buscando información y vi que eso, ¿no?, que las neurociencias pues se estudiaban a partir de la carrera de medicina. Estudié muchísimo en bachiller, pero muchísimo, muchísimo. Y conseguí muy buenos resultados, conseguí la nota para entrar en medicina sin problema, pero a medida que iba pasando el bachiller me iba dando cuenta de que realmente lo que me interesaba era más la psicología, no tanto el cerebro, no era tanto la parte fisiológica, sino la conducta en sí misma, la conducta, el cómo se comportan las personas. Entonces mi inquietud nació o empezó a raíz de ver el programa de Redes, porque incluso esa transición de la medicina a la psicología también fue a raíz de seguir viendo más capítulos de este programa y sin lugar a dudas diría que es una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Fíjate, dentro de los puntos que decíamos que conectan o que realmente marcan nuestra vida, he hablado del de Power Explosive y además lo tengo muy nítido, es como que cualquier persona que me pregunte es lo primero que se me viene a la cabeza, pero estudiar psicología también fue totalmente determinante. Y sí, diría que sí que era un poco lo que esperaba que me ayudase a entender el comportamiento, esperaba que me ayudase a conseguir cambiar el comportamiento de las personas que quiero. Siempre lo he dicho, para mí manipular tiene esa connotación negativa, pero persuadir, ser capaz de modificar la conducta de una persona que quieres para que sea más funcional o para que le pueda ayudar a esa persona, me parece que es muy positivo y considero que estudiar psicología me ha ayudado a ello y me alegro mucho de haber estudiado psicología. Y pasamos, Iván, de la psicología al deporte, que es otro de tus grandes pasiones que se juntan ahí. Y más que de dónde viene esa pasión por el deporte, que has contado un poco cómo descubres a Power Explosive, quería preguntarte qué te aporta en tu vida y qué te ha aportado. Son como dos preguntas, si quieres matizar presente-pasado. Vale. Es una buena pregunta y sin lugar a dudas lo he dicho muchas veces e incluso lo he dicho ya en esta entrevista, diría que el fitness es mi vida. O sea, creo que es el pilar o la gran base de todo lo que hago en todo mi día por cómo ha ido fluyendo, por cómo ha ido surgiendo todo el proceso, mi proceso vital, por así decirlo. Pero sin lugar a dudas diría que lo que más me ha aportado tanto en el pasado como en el presente, es seguridad en mí mismo, es autoestima. Diría que la persona que yo idealizo, es decir, la persona que a mí me gustaría ser, hace deporte, sin lugar a dudas, a todos los niveles. No por una cuestión de salud, no por una cuestión de estética, es como que romantizo o llego a darle una trascendencia increíble al tema de practicar deporte, de entrenar, como que me parece que refleja muchos valores que me gusta que me identifiquen, como puede ser, pues eso, ¿no? Ser disciplinado, tener capacidad de trabajo, tener capacidad de lucha, ser fuerte o valores de este tipo. Y sin lugar a dudas diría que tanto en el pasado, porque como os digo, venía de tener ciertos complejos a nivel de mi físico, de ser muy delgado y demás, o de sentirme más débil o más delgado que la media, y en el pasado el empezar a entrenar fuerza y el empezar a entrenar en general me dio mucha autoestima y a día de hoy lo noto muchísimo, lo comentábamos ahora un poco fuera de cámaras, que cuando no entreno, aunque todo vaya bien, aunque a nivel profesional me sienta realizado, aunque entienda que sean etapas en las cuales
tengo que darle más prioridad a otras cuestiones, yo no estoy bien. Yo no me siento, no me siento que con la autoestima tan plena como cuando estoy en una buena racha a nivel deportivo. Entonces, sin lugar a dudas, diría que autoestima. Pues yo comparto esa visión que tienes del deporte. Y para la gente que no te conozca, ya no solo es que entrenes fuerte, es que te has animado, ¿no? A competir, tanto en powerlifting como en estética. Cuéntanos qué te llevó, ¿no? A competir en estas categorías, estas disciplinas, mejor dicho, y con qué te quedas de estas experiencias. ¿Han sido como las esperabas? ¿Las tenías como mucha gente idealizadas? ¿O qué conclusiones, ¿no? Ahora que has pasado por ellas, puedes sacar? Es una buena pregunta también. Bueno, el por qué decidí competir tiene que ver con lo que estamos hablando, con empezar a formar parte del equipo Power Explosive. Concretamente, dentro del equipo hice 2 grandes amistades que a día de hoy son como mi familia, o sea, son 2 de las personas más importantes que tengo en mi vida, que son Eneco Baz y Óscar Sánchez. Entonces, Eneco Baz está totalmente centrado en la hipertrofia, la competición de culturismo natural, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, Óscar Sánchez estaba totalmente centrado en el powerlifting, en el entrenamiento de fuerza, de uno de los mejores entrenadores de powerlifting del panorama. Entonces, entre ellos 2 tienen buen trato, pero tampoco es que no tienen una relación de amistad tan estrecha como tengo yo con cada uno de ellos por separado. Entonces yo me daba cuenta de que cada vez que quedaba con Eneco, pues yo decía, nada, yo quiero competir en culturismo. El power está bien, me motiva, pero lo que a mí me gusta de verdad es el culturismo. Pero luego al fin de semana siguiente quedaba con Óscar y yo decía, nada, el culturismo me gusta, está bien, pero a mí lo que me gusta de verdad es el powerlifting. Y al final, pues un poco en esa dicotomía decidí que quería probar ambas modalidades, que quería competir en ambas y decidir un poco, ¿no? Y conclusiones que puedo sacar de haber competido en powerlifting y de haber competido en culturismo. En powerlifting diría que es una competición, bajo mi experiencia, por supuesto, más sencilla, que no tiene tanto impacto a nivel vital. Es decir, realmente la preparación es mucho más amena, no es tan duro a nivel psicológico, al menos en mi caso, y lo disfruté mucho, mucho, mucho. Diría que un consejo que suelo dar desde la psicología deportiva, por si a alguien le puede servir, es que si te planteas competir en powerlifting y quieres ser buen deportista o tener un buen rendimiento a largo plazo, compite cuanto antes, porque a nivel de experiencia probablemente va a generar mucha más adherencia y, en segundo lugar, vas a ganar experiencia en competición. En cuanto al culturismo, pues nada que ver. El competir en culturismo es muy, muy duro. Sí que realmente no recomiendo competir a la ligera. Hay que tener muy claro lo que supone una competición y en qué medida estás dispuesto o tienes la capacidad de invertir tantos recursos como lo que va a suponer una competición de culturismo. Es una etapa que fue muy bonita para mí, me ayudó mucho a ganar esa autoestima de la que os hablo, a conocerme, incluso a ver hasta dónde podía llegar. Seguro que la mistifico muchísimo también, seguro que he idealizado muchísimos recuerdos que no lo pasaba tan bien como ahora mismo lo recuerdo, pero en cualquier caso sí que diría que tuvo un impacto vital mucho más fuerte que las competiciones de powerlifting. Y a día de hoy, si os tuviese que decir con cuál me quedaría o cuál repetiría, sin lugar a dudas repetiría las de powerlifting. A pesar de que os digo que la de culturismo tuvo un impacto mucho mayor, considero que una competición de culturismo no permite tener un equilibrio a nivel vital. Es como que te tienes que focalizar totalmente en eso. Y en powerlifting todo lo contrario. Puedes tener un equilibrio total, sentirte realizado y que no entre en conflicto con tu vida social o con otra serie de cuestiones. Claro, quizás no te permite, ¿no?, esa adherencia a un estilo de vida que todos nos gusta, ¿no? El competir en el culturismo. Totalmente. Y Iván, preparando la entrevista, lo que nos hemos dado cuenta y que, bueno, ya lo has comentado, es de lo bien que te has rodeado a lo largo de tu vida. Has mencionado Power Explosive, acabas de mencionar a Eneco y a Óscar, que salieron un poco también de ese equipo, esas 2 amistades. Y quería preguntarte un poco, pues, ¿qué nos dice la psicología sobre cómo nos influye el entorno en nuestra vida? Wow, realmente la psicología, que esto es algo que últimamente le doy mucha importancia, porque yo he errado a la hora de entender la psicología después de estudiar la carrera. Mi idea es que la psicología estudiaba procesos mentales, la mente, el cerebro, y ni mucho menos. La psicología, la ciencia que se centra en estudiar la conducta, no tiene nada que ver con la mente ni cómo pensamos, no, es la ciencia que estudia la conducta. ¿Y qué es la conducta? Que tampoco es algo que... Esto es divertido porque muchas veces tenemos como conceptos que tratamos con normalidad y que incluimos en nuestro día a día y que de repente te paras a pensar y dices, wow, pues no sé si tengo del todo claro lo que significa este concepto. Y la conducta al final, tal y como yo la veo
entendiéndola desde el punto de vista de la psicología, es la interacción entre un ser biológico, ¿no? Entre un organismo y el contexto y su entorno. Eso es conducta. Cuando el organismo interactúa con el contexto, es un comportamiento, es una conducta. Entonces, ¿qué importancia tiene el contexto? Pues lo es todo. O sea, es una de las dos partes que configuran la conducta. Realmente tu contexto te condiciona. Para mí llega un punto en el que yo me considero incluso determinista. Dentro de la psicología, yo soy conductista y para mí realmente tu contexto explica en su totalidad tu conducta. Es decir, si cambiamos tu contexto, tu conducta va a ser otra, sin lugar a dudas. Entonces, la importancia es extrema, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, claro. Ahora la ha repetido Sergio, ¿no? Y ya nos has hablado de ellos, los inicios en Power Explosive, los inicios en AudioFit, Berserker, Power Building. Al final te has sabido rodear muy bien, ¿no? Y has conseguido crear esos entornos anabólicos, ¿no? Que hagan que tú te potencies a nivel personal, a nivel profesional, y al final sea recíproco, ¿no? Las personas también que comparten el tiempo contigo, pues se potencien. A nosotros nos gusta siempre recalcar, ¿no? En este podcast la importancia que tiene tanto los hábitos, nuestra conducta, como el entorno, ¿no? Al final, hábitos más entorno es lo que va a dirigir un poco tu vida. ¿Cómo has conseguido para esa persona que nos está escuchando, ¿no? Y piensa, vale, ¿cómo puedo yo empezar a crear un entorno anabólico como has creado tú, que me potencie? Que pues hay muchas personas, ¿no? Yo me he encontrado con personas que me han comentado, pues eso, que su entorno no les potencia, más bien todo lo contrario, ¿no? Pues tienen hábitos nocivos, no tienen las mismas inquietudes que ellos, por lo tanto, pues no digamos, no tienen esa parte de, no sé cómo describirlo. Sí, como que su entorno les limita más que les Claro, exacto. potencia y les echa para atrás. Exacto, no sé, la palabra les limita, ¿no? Entonces, ¿cómo has construido tú crear esos entornos y qué tips nos puedes dar para potenciar nuestros entornos y crear entornos que nos favorezcan, ¿no? A esos objetivos que queremos alcanzar en la vida, te hablo a nivel profesional o a nivel personal. Es una buena pregunta. De hecho, últimamente es algo que también me planteo bastante porque, bueno, pues la vida va avanzando. Yo ya tengo 27 años, que lo digo, me parece increíble decir eso. O sea, lo digo y me suena hasta raro tener 27 años, pero bueno, la vida va avanzando y te vas dando cuenta de que mucha gente, pues, ya no es tan fácil como cuando estás en el colegio o en el instituto el hacer amigos. Y conoces gente que te dice, joder, mis amigos de toda la vida, mi círculo cercano, se han ido a estudiar o a vivir o a trabajar a otras ciudades y de repente me encuentro con que yo me he quedado en esta ciudad o he ido a otra en la que no conozco a nadie y tengo que hacer amigos y tengo que conocer personas. ¿Cómo lo hago? Y realmente me parece que es complicado, ¿eh? Me parece que hay que intento ayudar a alguien en ese sentido o decir, joder, está lo típico, ¿no? Los típicos consejos de, pues, apúntate a algún tipo de actividad, como puede ser teatro o vete a entrenar artes marciales y es una forma de conocer gente. Pero no es tan sencillo como puede parecer. Lo que sí que considero que puede ser una buena herramienta y que muchas veces se ha tendido a demonizar, pero que yo creo que a día de hoy cada vez menos porque es evidente los pros que tiene, son las redes sociales, de forma evidente. Y en mi caso fue realmente lo que me ayudó a construir un entorno que realmente compartía inquietudes porque también considero que me parece que un día lo hablábamos en la Conquer Cueva, no sé si estaba Sergio ese día, no lo recuerdo exactamente, pero que sí que considero que muchas veces se tiende a pragmatizar muchísimo el tema de las redes sociales y que parece que un amigo que te hace bien o que te hace sentir feliz, pero que no te ayuda a ser exitoso a nivel profesional o a nivel de redes sociales o a nivel de conseguir alcance, ya no vale. Y es como que me muestro muy crítico en ese sentido, porque parece que toda relación a día de hoy tiene que solo sumas si te ayuda a ser más productivo. Y me parece que no permite conseguir un equilibrio que necesitamos todos a nivel para sentirnos felices. Pero bueno, sin entrar en ese tema, lo que os digo, una herramienta que considero que puede servir mucho, que a mí me ha ayudado a construir relaciones que realmente han sido muy productivas y que me han aportado mucho a nivel vital, son las redes sociales. Y creo que es una muy buena herramienta en ese sentido. Iván, tú que eres muy de darle vueltas al coco, que has cortado esta rama que ha salido en la entrevista que me parece muy interesante, ¿por qué crees que se da esta visión tan utilitarista en las relaciones? De buscar siempre una utilidad, de no buscar, pues entreno con esta persona, me lo paso bien y ya está, no me hace ganar más dinero, ni me hace ser más productivo, ni me hace mejor, simplemente disfruto con ella el tiempo que estoy, ya está. Pues
te diría, fíjate, tienes razón, ¿eh? Es como que lo he tocado muy de pasada y he dicho, no te líes con eso, porque yo soy de dar la chapada, lo reconozco. Pero bueno, si me pides que profundice un poco, yo creo, en un principio cuando me ponía a pensar acerca de esto, pensaba que era un proceso mucho más cultural. Yo lo interpretaba como que el sistema, ¿no? El famoso sistema que todos mencionamos de vez en cuando como un ente que no está bien definido y que considero que, bueno, pues el capitalismo, o llámalo como quieras, pues lleva un poco a que todo funciona cuando hay competición y cuando realmente la forma de adherirte al sistema o de producir es competir con los demás y es tener una mayor capacidad de ofrecer un servicio o un producto que realmente tiene demanda. Y eso es lo que te va a hacer valioso para el sistema y te va a hacer encajar en la sociedad, al menos la sociedad que nosotros conocemos. Y como que yo tendía mucho a culpar al sistema de, joder, es que o compites o estás fuera o realmente no encajas en todo esto. Pero yo creo que también es un proceso bastante natural. Al final todos tenemos ego, todos tenemos la noción del yo, de yo necesito, yo quiero, yo tengo que. Entonces, realmente todos buscamos satisfacer una serie de necesidades y me parece un proceso natural el ayudarte de tu entorno o de las personas que te rodean para satisfacer esas necesidades. Incluso necesidades que a lo mejor no son el ganar dinero, sino el sentirte moral. Considero que hay un punto de ego o un punto incluso, si el lenguaje aquí puede jugar malas pasadas, pero yo creo que nos va a ayudar a entendernos. Hay un punto egoísta cuando tú ayudas a una persona porque a lo mejor lo que estás buscando es satisfacer esa necesidad de sentirte moral o moralmente productivo en ese sentido. Entonces, desde entretenimiento hasta ganar dinero, me parece que toda relación tiene un componente de ese egoísmo o de pragmaticidad. El problema está en cuanto una persona solo considera que una relación es válida o solo le ayuda. No critico tanto el que quieras aprovecharte o que quieras hacer un uso de tu relación con otra persona. Me parece un proceso natural y lógico. Lo que sí que me parece que puede ser un error para las personas es el solo puedo tener relaciones que realmente me ayudan a crecer a nivel profesional. Que creo que ese es uno de los puntos que últimamente en redes sociales y sobre todo dentro de nuestro sector, no sé hasta qué punto sesgado o condicionado por no conocer otros sectores, pero considero que se repite mucho, ¿no? No, porque es que mis amigos no entrenan, entonces pues a lo mejor no me están ayudando a llegar alto a nivel deportivo. No, es que mis amigos no tienen redes sociales, entonces a lo mejor no me están ayudando a crecer en redes sociales. Tengo que buscar unas personas o un entorno que me ayude a crecer. Y me parece que eso no consigue ese equilibrio, como bien comentaba Sergio, de, joder, tengo amigos con los que no entrenan, no me van a ayudar a nivel deportivo a destacar, pero cada vez que entreno con ellos me lo paso increíble y me siento muy feliz ese día. Pues joder, esa relación es útil también para mí. De hecho, Sergio y yo nos hemos encontrado con esa misma inquietud, ¿no? Problemática. Yo creo que más que en el sector fitness pasa en el sector digital, ¿no? Y ahí engloban muchos más sectores. Esta problemática de que se mezcla lo profesional y lo personal y las 24 horas son hacer cosas para ser mejor, para llegar a ese éxito profesional y siempre quiero más y todo da la vuelta en cuanto a ese objetivo profesional, ¿no? Me ha gustado una cosa que has dicho porque creo que hablamos una vez en un podcast, no me acuerdo cuál era, Sergio. Hay varios autores, ¿no? que defienden esta tesis, ¿no? De que has dicho de que incluso cuando tú ayudas a los demás estás siendo egoísta, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que es cuando si está lloviendo, ¿no? Y hay dos personas y tú tienes un abrigo y la otra persona está desnuda, tú el acto de darle tu abrigo para que esa persona no tenga frío y tú pasar frío, realmente es un acto egoísta. Porque tú, digamos, estás teniendo mayor placer el hecho de ayudar a esa persona para que no tenga frío que el hecho de quedarte tú abrigado con la prenda. Y esto pasa siempre. Al final lo que dices tú es egoísmo puro y duro. Pasa que, como has dicho tú, el lenguaje, ¿no? Vamos a entender bien la diferencia entre ese egoísmo, que puede ser realmente bueno, al egoísmo del ego, ¿no? La definición de egocéntrico de yo solo, yo solo, yo solo. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, con la mentalidad que nos estás contando, Iván. Y a mí me gustaría, ahora que estamos hablando sobre el entorno y sobre la importancia que tiene el entorno en nuestra vida, el tema de las redes sociales, pues también en este podcast creo que somos los primeros que le podemos dar las gracias a las redes sociales, porque gracias a ellas, pues la gente nos puede escuchar, la gente nos puede conocer, e incluso la mayoría de entrevistados que hemos traído aquí hemos accedido gracias a las redes sociales.
Por ejemplo, ¿no? Al final, pues lo de siempre, ¿no? Es una herramienta, es como un cuchillo, ¿no? Pues depende cómo la uses. Si la usas para cortar carne y para cocinar, pues bien. Si la usas para clavársela a una persona, pues mal. Entonces simplemente hay que aprender a utilizarlas y no demonizar, ¿no? Que a veces se demonizan excesivamente las redes sociales como si fuesen, pues eso, el acabose de todo. Lo primero, felicitarte también por el proyectazo que estás consiguiendo con Power Building, uno de tus proyectos, y preguntarte, ahora que estamos hablando del entorno, ¿cómo te has conseguido rodear de gente pues como Jorge Tablets, Joan Pradés, Guille Monzón? ¿Cómo se llegan a estas personas? Supongo que tienes que tener un background, ¿no? Una experiencia previa para poder, bueno, pues que este tipo de personas te hagan caso, ¿no? O sea, te vean como una persona que, oye, vamos a escuchar a ver qué nos tiene que contar. Bueno, como bien comentas y lo comparto totalmente, yo tengo cierta ventaja dentro del sector porque llevo ya años bien posicionado, gracias de forma evidente a haber estado formando parte del equipo de Power Explosive y las relaciones que hice a raíz de pertenecer al equipo y demás. Y eso me ha facilitado mucho. Aún así, he de decir que en el caso de las tres personas que han mencionado, Jorge Tabet, Joan Pradels y Guille Monzón, yo empecé a hablar con ellos y a trabajar con ellos, incluso a presentarles la idea o el proyecto de Power Building oficial cuando realmente no eran conocidos o al menos no tanto, cuando tenían muy pocos seguidores, porque sobre todo, especialmente en Jorge y en Joan, yo veía que ellos definían mi ideal, ¿no? Era como que en un primer momento, cuando yo quería hacer Power Building oficial, cuando me planteé la idea, yo lo interpretaba o quería proyectarlo como una competición en la cual se combinasen ambas, porque como os comentaba al principio de la entrevista, yo quería competir en ambas modalidades, entonces yo quería hacer una modalidad que lo aunase y en la cual yo me sentía protagonista, en la cual yo decía, joder, yo soy de las pocas personas en España que han competido en ambas cosas y yo decía, wow, pues tengo que aumentar mucho mi rendimiento para ser el representante del movimiento de Power Building y ser una especie de atleta reconocido. En ese momento en el que estaba planteando todo el proyecto y demás, conocí a Jorge y a Joan y dije, nada, yo no voy a representar Power Building de forma evidente, o sea, no creo que sea la persona ni mucho menos, porque vamos, ellos sin tener la noción de Power Building ya tenían mejor físico y mejor marca que yo, y siendo 4 años más jóvenes que yo, o sea, que realmente no tenía ningún tipo de posibilidad como representante, pero ellos sí, y realmente además yo me daba cuenta de que ellos estaban empezando a destacar en las redes, tenían 3.000, 5.000 seguidores, pero destacaban por eso, ¿no? Por combinar fuerza y estética. Entonces, Jorge, en el caso de Jorge, sí que me habló él sin conocerle para hacer un vídeo juntos y demás, y fue cuando me empecé a fijar en él y empecé a hablar del proyecto. En el caso de Joan y de Guille, fui yo el que les vi que tenían muy buena proyección, que iban a crecer en redes sociales. Y pues eso, ¿no? Empecé a hablar con ellos, seguramente favorecido por mi posición dentro del sector del fitness, que ellos ya me conocían, pero lo que os digo, no son personas, no eran las personas que son ahora a las cuales yo me acerco y les digo, oye, aunque tú tengas muchos seguidores y aunque tengas ese alcance, quiero que empieces a trabajar para este proyecto. Ellos fueron parte y Power Building de forma evidente es lo que es gracias a que empezó con Joan, con Jorge, con Guille y con todo el equipo, que son muchas más personas. Pues yo creo que al final es el rodearse bien, lo que estábamos hablando antes, Iván. Y quería preguntarte, pues ya un poco de todo este background, ¿no? Que lo has comentado un poco antes, la pregunta que te ha hecho David, de recomendaciones prácticas. Pero, vale, de todo esto, de montar Power Building, de pasar por el equipo de Power Explosive, si tuvieras que dar 2, 3 cosas accionables que la gente pudiera hacer ya para mejorar su entorno o aplicar desde ya, ¿qué le dirías? Wow, es una pregunta complicada, pero bueno, voy a repetir en lo que gano tiempo para pensármelo un poco mejor. El uso de las redes sociales me parece muy importante. Me parece que eso limita mucho la excusa que puedes tener, que lo que os decía antes un poco, ¿no? Que me parece una excusa válida o que me parece que tiene sentido el decir, joder, no es tan fácil conocer gente. Las redes sociales facilitan mucho en ese sentido. Empezar a moverte en redes sociales. Hay un error que buscando esa practicidad o llevarlo a la práctica, como me estás comentando, o intentando ser más certeros, hay un error que yo he cometido y que he visto cometer en innumerables ocasiones en cuanto a todo este tema de las redes sociales y de intentar crecer, intentar empezar a tener ese alcance o intentar empezar a posicionarte, que es el hecho de, vale, como no tengo seguidores, no puedo hacer las conductas que hacen las personas que tienen seguidores.
porque ellos las hacen porque tienen seguidores. Como yo no los tengo, yo no puedo hacerlo. Y al final realmente el proceso no funciona así. Ellos hacen esas conductas y esas conductas son las que les permiten ganar seguidores. Es decir, en ningún caso, si tú no empiezas a subir vídeos a YouTube, nunca vas a tener un canal de YouTube exitoso. No tiene sentido decir, bueno, pues voy a empezar a intentar darme un poco a conocer en Instagram, a ver si voy a subir publicaciones y encima no se lo voy a contar a mis amigos porque me da vergüenza, y de esta forma pues a ver si en algún momento empieza a funcionar por arte de magia, y entonces ya pues sí que empezaré a abrir un canal de YouTube y ya no funciona así. Tienes que empezar de verdad a llevar aquellas conductas que te posicionan donde tú quieres. Y ahora, siguiendo un poco con otro de los consejos prácticos, que realmente va a ser un poco disonante con todo el discurso que llevo presentando hasta ahora, pero bueno, lo pienso de verdad. Considero que es importante tratar de generar valor. Así como os digo que me parece un error el solo centrarte en que todas tus relaciones y todo lo que haces realmente vayan orientadas a intentar crecer a nivel profesional o ser más productivo y demás. Sí que es cierto que últimamente veo mucho el mensaje en redes sociales, publicaciones de cuentas conocidas y que yo admiro y que sigo, veo mucho el mensaje de no, porque realmente a nadie le importa el físico que tú tienes tanto como a ti. Realmente los demás no le están dando el valor a tu físico. Realmente a los demás no les importa si tienes más o menos dinero. Y no es cierto. De verdad, lo pienso. No es cierto. O sea, la gente te tiende a valorar más y tiende a buscar esa proximidad contigo o a valorarte en la medida en la que tienes diferentes ítems que generan valor a nivel social. Eso sí, es competitivo, es depredador, llámalo como quieras, pero realmente ¿por qué todo el mundo quiere tener seguidores en redes sociales? Porque sabes que la gente te valora cuando tienes seguidores en redes sociales, ¿no? Es un proceso muy intuitivo y que yo creo que funciona incluso de forma inconsciente, pero que es así. Entonces, me parece que es importante que si realmente quieres tener un entorno que sea valioso y que realmente te aporte, tú también tienes que aportar a tu entorno, tú también tienes que hacerte valer y tienes que generar ese valor para atraer a los demás, porque lo que decimos, todo el mundo es egoísta, todo el mundo quiere relaciones que le sumen, que le aporten. Entonces si tú no tienes nada que aportar, es mucho menos probable que la gente quiera estar contigo, y me parece importante tenerlo presente. Esta última parte, Iván, me ha parecido súper interesante, tanto que quiero que profundices en ella, y es la parte de aportar valor y de cómo nos perciben los demás, ¿no? Tú has dicho algo políticamente incorrecto, ¿no? De decir, no, la gente no te percibe igual pesando 60 kilos que pesando 90 kilos magros, ¿no? Estoy de acuerdo, y al final es como la ropa, ¿no? O los accesorios, ¿no? Tú al final, si llevas un Rolex de 3.000 euros, te estás posicionando inconscientemente o conscientemente en una escala de valor en la sociedad. Entonces, ¿crees que estamos sesgados, tenemos unos sesgos que funcionan de esta manera para que en una comunidad, una sociedad, se jerarquice, digamos, según pues el cuerpo que tengas, la ropa que vistas, las personas con las que te rodeas? O sea, ¿cuál es el objetivo de crear esta escala en una sociedad, en una comunidad? Pues realmente tiene mucho que ver con lo que comentábamos antes. El hecho de que de forma natural somos organismos que tenemos ego, que tenemos una serie de necesidades que cubrir, y tú sabes que es más fácil para ti cubrir tus necesidades a nivel de sentirte competente, a nivel de sentirte que perteneces a un grupo que es valioso. Es mucho más fácil satisfacer tus necesidades cuando tu entorno facilita el satisfacer estas necesidades. Entonces, sesgados o no, tenemos la tendencia a buscar aquellas personas que realmente nos pueden aportar más, y sabemos que son cuestiones que son inconscientes y no tan inconscientes. Realmente tú sabes que una persona que tiene mucho dinero o que ha conseguido emprender y ha conseguido posicionarse y ha conseguido ganar mucho dinero, te puede ayudar más que una persona que no sabe leer. Entonces, de forma evidente, todo este tipo de ítems, como el que comentabas, de llevar un Rolex, llevar X ropa, pues llaman la atención y cumplen una función. O sea, es una cuestión adaptativa, es realmente funcional para ti el que estés orientado a buscar ese entorno o esas personas que realmente te pueden aportar más, porque realmente la vida es así, o sea, no te queda otra que competir, no queda otra. Y a nivel de sesgos psicológicos, ¿podemos de alguna forma, siendo conscientes y sabiendo cómo funcionan dentro de nosotros, oponernos a ellos, o es intentar ponerle puertas al campo? Yo considero que realmente un mayor grado de conciencia no te hace más libre. El tomar conciencia de tus sesgos no te hace más libre, pero sí te hace más funcional. Y voy a intentar explicar esto. Realmente
tú vas a seguir cometiendo sesgos independientemente de que seas consciente de que existen sesgos, pero probablemente vas a adaptarte mejor a las situaciones o vas a tener más tablas o vas a ser más capaz de adaptarte a tu contexto. Es decir, probablemente el hecho de entender estos sesgos, entender cómo funcionan, entender que tú vas a dar mayor valor a ciertos ítems o a ciertas cuestiones y hacerlo consciente te puede ayudar a limitarlo o intentar que no te afecte en situaciones en las cuales a lo mejor no es tan productivo o no te va a ayudar tanto, o incluso orientarte a cuestiones que te pueden ayudar más o que son más funcionales, pero realmente considero que en ningún caso te hace libre. Es decir, vas a seguir siendo egoísta, vas a seguir buscando lo mejor para ti, porque es que es una cuestión evolutiva. O sea, no tiene sentido tu vida si no te orientas a intentar sobrevivir o a intentar buscar la forma de seguir adelante. Es prácticamente el único objetivo vital que tenemos, es mantener nuestras propias necesidades, satisfacer nuestras propias necesidades. Determinista a muerte, Iván. Determinista a muerte. Ya lo sabe Sergio, además, que alguna vez lo hemos hablado, y yo me considero totalmente determinista. No considero que, lo voy a decir, y además esto sí que va a ser totalmente descontextualizado y no vamos a profundizar. Para un fragmento de estos de redes sociales. Eso es para un fragmento para que lo saquen de contexto y digan, mira lo que dijo Iván, no considero ni siquiera que existan grados de libertad. O sea, soy determinista al extremo. Me parece que todo está absolutamente determinado. Y lo ¿Algún pensador que te enseñara esa visión o algún punto de vista que dijeras que cambiara tu visión de la libertad o desde el principio ya pensabas que era todo cerrado, que no éramos libres? No, ni mucho menos. Siempre he creído en la libertad y además, como el resto de las personas en la sociedad que vivimos, gran parte de mi moral o de los pilares básicos de mi forma de interpretar la vida están articulados en torno a la idea de libertad, que es curioso, ¿no? Siendo determinista y diciendo que no creo que existan grados de libertad, soy consciente de que busco la libertad de forma constante, de que mi moral se articula en torno a la idea de la libertad, etcétera, etcétera. Y realmente lo que marcó un antes y un después fue el conductismo. Fue una persona que no es un gran autor, es un amigo, de hecho, se llama Fran, ya lo he dicho muchas veces, es un psicólogo con el cual he compartido equipo y realmente me empezó a despertar este tipo de inquietudes. Y dentro de la psicología, pues en el conductismo, el gran fundador de esta idea del conductismo y de la no existencia de la libertad es Iván Pavlov. O sea, podríamos dividir, Iván, ¿no?, entre la libertad conductual y la libertad moral, ¿no? Más de Nietzsche, ¿no? De llegar a ese nivel de libertad en el que tú te creas tus propios valores y un poco te desmarcas de los que te dice la sociedad desde pequeñito, ¿no? ¿Es difícil? ¿Crees que se puede llegar a ello? Es lo que os dije, este es un tema muy complicado que nos daría para hablar un montón, pero bueno, voy a intentar responder de forma certera a tu pregunta. Realmente considero que en la medida en la que no existe libertad conductual, es decir, yo considero que tu comportamiento es un proceso reactivo, tú reaccionas a tu contexto, a tu genética, a tu historial previo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en la que no existe libertad a nivel conductual, por ende, no existe libertad a nivel moral. Es decir, si tú no eres libre de comportarte de una manera o de otra, realmente no podemos juzgar a nivel moral si realmente eres una buena o una mala persona, porque, por ende, la base de la moral es que tú decides actuar bien o actuar mal. Si tú no tienes esa capacidad de decisión, yo no puedo juzgar moralmente el que lo hagas. Ahora bien, esto es cero funcional en la sociedad y, por supuesto, yo soy el primero que entiende que no podemos regirnos en términos de cada uno que haga lo que quiera, porque como está todo determinado y tú no puedes elegir, pues hacemos todo lo que queramos. Entonces, por supuesto, me parece que es el concepto de libertad, que esto también es algo que me pasó en su momento. Cuando empecé a reflexionar acerca de estos temas, dije, vale, entonces la libertad no tiene ningún tipo de sentido. No le veo sentido. Cada vez que alguien diga libertad, voy a pensar que es un ignorante y que no tiene ningún sentido. Y por supuesto que tiene sentido y por supuesto que nos ayuda a definir o a etiquetar un montón de cuestiones, ¿no? Como puede ser un ejemplo muy sencillo que se me ocurre. Yo considero que tú eres más libre cuando no estás atado que cuando estás atado, por ejemplo. Que realmente a nivel conductual, dentro del determinismo, no eres más libre, pero bueno, para que me entendáis. Entonces, a nivel moral, yo tengo mi propia moral, yo tengo mi propio criterio moral y puedo juzgar que cuando alguien mata, está obrando mal. Independientemente de si considero que ha matado porque estaba totalmente determinado. Mi visión ajena a ese determinismo me hace pensar que la conducta de matar está mal, independientemente de la causa. La conducta de matar está mal. Y ahí es cuando sí que me parece que tiene sentido hablar de moral.
Y Iván, una cosa, David, simplemente que me ha parecido interesante que mencionaras a Pavlov y si podrías explicar el concepto de asociamiento pavloviano y los experimentos con los perros que creo que a la gente le va a volar la cabeza. Es muy interesante, recomiendo leer todo lo posible. De hecho, me gustaría leer muchísimo más y seguir aumentando mis conocimientos en ese sentido. Pero bueno, básicamente lo que venía a decir Pavlov y el famosísimo experimento de los perros de Pavlov es que cuando hay un estímulo que es a priori neutro, en el caso de los perros de Pavlov era una campanilla, tocan una campanilla, pero después se produce otro estímulo que sí que está condicionado, que es positivo, darles comida, pues el estímulo neutro termina siendo condicionado de forma positiva. Es decir, llega un punto en el que tocar la campanilla hace que los perros saliven o que los perros se encuentren de mejor humor. Y esto para mí es la base del comportamiento humano. Hacemos un esfuerzo constante, eso lo leí en un libro que se llama Homo Deus, que es de un autor que se llama Taylor Noah, que me gusta mucho ese libro. Y dice algo así como que el ser humano hace un esfuerzo constante por tratar de olvidar que es un animal como el resto. Constantemente tratamos de no meternos en ese saco y ni mucho menos somos animales. Nuestra conducta está, como digo, bajo mi punto de vista, totalmente condicionada. Entonces, cuando hay un estímulo que a priori es neutro, pero que para ti tiene una respuesta positiva o negativa, es probable que termines condicionándolo de forma positiva o de forma aversiva. Y eso ocurre a todos los niveles y creo que muchas veces el problema está en que es imposible llegar a identificar las variables que están condicionando ese estímulo a priori neutro, es decir, tú no eres consciente de por qué lo has condicionado. Por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón para mí es una mierda de música. Y te paras a pensar y dices, ¿por qué? Y dices, pues no lo sé muy bien. Y probablemente es porque a lo largo de tu vida se ha condicionado de forma aversiva. Cada vez que aparecía reggaetón iba unido a una serie de respuestas negativas o de otros estímulos que son negativos. Por ejemplo, que todo tu entorno decía que era una mierda. Entonces tú aprendías, vale, si yo digo que es una mierda, obtengo refuerzos, obtengo un feedback positivo por parte de mi entorno. Y llega un punto en el que escucho reggaetón y me parece realmente una mierda, y es porque lo he condicionado a pesar de no ser consciente de por qué. Y considero que este ejemplo que es chorra ocurre a todos los niveles constantemente por variables que incluso no le das ningún tipo de importancia, como el hecho de que David tenga una habitación en la que predominan colores azules y Sergio tiene una habitación en la que predominan colores grises. Y eso está condicionándome en mayor o menor grado. Esa es mi forma de verlo. Pues me está encantando por dónde está yendo la conversación. De hecho, me gustaría poder invitar aquí a Marco Aurelio o a Séneca, porque estoy seguro de que saldría un debate muy, muy interesante. Seguro que sería increíble. Sería increíble, porque al final pues ellos piensan muchas cosas diferentes, o al menos pensaban, ¿no?, en los textos que nos han dejado. Entonces seguro que serían unas ideas brutales. Pero bueno, como no podemos de momento resucitar a las personas, vamos a pasar al siguiente tema, que es uno de, pues sobre todo de los objetivos por los que te hemos traído este podcast, ¿no? Eres psicólogo, pero tú te has especializado en el deporte, concretamente. Entonces, bueno, sé que eres un auténtico crack en este campo, así que vamos a intentar exprimirte todo lo que podamos y a ver qué nos puedes contar. Sobre todo porque es y yo me incluyo, ¿no?, hasta hace no mucho, es un campo en el que la psicología y el deporte, muchos de nosotros, sobre todo la gente que no competimos o no estamos en un entorno de competición, no sabemos que existen ni siquiera, ¿no? Esos coaches deportivos, psicólogos deportivos, etcétera. Entonces, seguro que das mucha luz, ¿no?, a mucha gente. Para empezar y para que la gente vaya un poco entendiendo qué función tienes tú o qué función tienen este tipo de profesionales, ¿qué papel juega el entorno en el deporte? Ya que hemos estado hablando de la importancia del entorno, pues más concretamente en el deporte. A nivel, obviamente, psicológico. Realmente, de hecho, es algo con lo que trabajamos los psicólogos deportivos. Realmente es realmente importante el identificar cuando una persona acude a la consulta de un profesional de la psicología deportiva o empiezas a trabajar con un atleta. Normalmente el psicólogo ha de intentar ahondar o profundizar o conocer cuál es el contexto a todos los niveles de esa persona, porque de nada te sirve una sintomatología o una conducta que la persona percibe que está siendo problemática, el atleta me refiero, si no entiendes el contexto en el cual se enmarca. De nada te sirve que te diga, es que cuando voy a los partidos me estreso,
si no conoces cuál es el contexto de los partidos o si no conoces cuál es el contexto de la competición. O de nada te sirve que te diga, es que entrenando me desconcentro mucho si no conoces el contexto en el cual está entrenando esa persona. Entonces, por supuesto, me parece muy importante y muy relevante el identificar cuál es el contexto del deportista, tanto a macro escala, es decir, cómo son sus relaciones sociales, cómo se percibe a nivel de amistad, cómo es su entorno familiar, cómo es su relación de pareja, cómo es su nivel de vida, qué estrés tiene a nivel de trabajo, qué estrés tiene a nivel académico. Eso me parece muy importante, como en la propia conducta que identifica al atleta que está siendo problemática, como puede ser entrenando en el gimnasio, un powerlifter, siente que cada vez que tiene que afrontar cargas pesadas se siente desconcentrado o no consigue entrar en zona. Pues a mí lo primero que me planteo es, vale, ¿en qué gimnasio entrenas? ¿Con qué personas entrenas? ¿En qué contexto o en qué clima entrenas? Y a partir de ahí podemos empezar a identificar si realmente lo que necesitamos es recondicionar el historial previo que tiene el atleta en cuanto a ese tipo de levantamientos, si lo que necesitamos es cambiar el contexto, que muchas veces puede ser la solución al problema, si lo que necesitamos es practicar el adaptarse al contexto porque no podemos cambiar el contexto, pero sí, sin lugar a dudas, condiciona totalmente dentro de mi forma de pensar determinista, pues como no podía ser de otra manera, condiciona totalmente el rendimiento, el contexto. Sí. Os voy a contar, yo creo que para el contexto de esta pregunta, cómo llegué yo al entrenamiento, que creo que se va a entender a la perfección y que mucha gente llega así. Y es, al principio entrenas y como que la nutrición es a lo segundo a lo que empiezas a dar importancia. O sea, al principio entrenas, pero comer te da igual, ¿vale? Luego ya empiezas a profundizar, le das la importancia a comer que se merece. Luego ya descubres otra pata que es el sueño, ¿no? Y empiezas como a darle importancia a diversos factores. Y luego ya, pues el quinto, el sexto, así, descubres a la psicología, ¿no? Que puede tener importancia y que de hecho yo hasta hace bien poquito no sabía la importancia que tenía en el deporte, el ir concentrado, el exprimir esa concentración para acercarte más al fallo y poder exprimir o entrenar mejor y recibir mayor estímulo. Entonces, Iván, ¿por qué crees que la psicología se llega tan tarde en el entrenamiento? ¿Por qué crees que es como esos factores olvidados, no? Pues fíjate, curiosamente, en la forma que has tenido de formular, la pregunta, me parece que ya es algo curioso y que voy a señalar, que es el hecho de que has dicho, primero entrenamiento, cómo entrenar, segundo nutrición, cómo alimentarte, tercero descanso, cómo descansar, y luego ya aparece la psicología y has matizado una serie de componentes que tendemos a localizar o a relacionar con la psicología, concentración, atención, etcétera. Pero, como os comentaba, mi forma de ver la psicología en la actualidad es como la ciencia que estudia la conducta. Y al final, entrenar es conducta, alimentarse es conducta y descansar es conducta. Y la atención y la concentración y la capacidad que tengas de estar focalizado o llevar a cabo esas conductas de forma funcional es psicología, pero al final realmente la psicología también va a estudiar la conducta que llevas a cabo dentro del entrenamiento, las conductas que llevas a cabo dentro de la alimentación. Tienes que intentar encontrar o es útil a la hora de ayudarte a analizar el por qué llevas a cabo conductas dentro del entrenamiento, el por qué llevas a cabo ciertas conductas alimentarias, el por qué llevas a cabo ciertas conductas dentro del descanso. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta, la principal causa o uno de los motivos por los cuales la psicología no ha tenido el papel tan relevante que considero que debería tener es porque quizás sea algo que es muy genérico y que realmente la gente tiende a percibir que realmente ellos ya tienen las nociones necesarias para entender el por qué entrenan, qué conductas llevan a cabo entrenando, por qué se alimentan de una determinada manera. Es como que la mayoría de personas considera, y esto es un argumento o una idea con la cual me he enfrentado a lo largo de toda mi trayectoria a nivel profesional, la mayoría de personas considera que ellos ya ya entienden perfectamente el cómo piensan y cómo deben afrontar sus entrenamientos y cómo deben afrontar todo este tipo de cuestiones. Entonces, creo que realmente no se le da mucha importancia porque es algo que todos hacemos, todos necesitamos la psicología en nuestro día a día, todos necesitamos comportarnos, todos llevamos a cabo conductas y por ese motivo a lo mejor quizá pues no ves tanto la necesidad de contar con un profesional que te diga, oye, sí, tú ya te comportas, eso lo entiendo, tú ya tienes conductas, pero a lo mejor se pueden optimizar, a lo mejor
el por qué te está costando tanto a nivel de alimentación o a nivel nutricional el tener esa adherencia a la dieta, es porque no estás haciendo las cosas del todo bien. Aunque tú ya estés haciendo dieta, que te entiendo perfectamente, pero desde la psicología a lo mejor te puedo dar esas herramientas o esos tips para que esas conductas que estás llevando a cabo pues realmente sean más adaptativas, o al menos ayudarte a identificar o a analizar el por qué hay ciertas conductas que estás llevando a cabo y que no son adaptativas y que te está costando tanto cambiar. Y creo que tiene mucho que ver con esto. Yo, Iván, estoy haciendo un poco de telepatía con este oyente que nos está escuchando ahora mismo y te voy a preguntar 2 preguntas, valga la redundancia, que seguro que ese oyente se está planteando ahora mismo, ¿no? Igual que yo. Esto de la psicología deportiva, ¿es solo para deporte? Estamos hablando de ir al fallo, de power, de culturismo, que son los deportes que tú practicas, pero supongo, ¿no?, que al final esta aplicación se puede extrapolar a cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Natación, ciclismo, tenis, etcétera. Eso sería una de las preguntas. Y la otra sería, yo soy una persona que nunca va a competir, soy una persona que entrena 5 o 6 días a la semana, que sí que le gusta entrenar duro, que más o menos lleva una alimentación estructurada, lleva un descanso, y aunque no vaya a competir, sí que me gusta, pues al final, ir mejorando, ¿no?, en todas mis capacidades. ¿También es para mí esta psicología o no merece la pena invertir? Y solo merece la pena invertir si voy a competir. Que creo que es una pregunta que mucha gente se hará, ¿no? Totalmente. Y me parece una pregunta totalmente legítima y que incluso yo creo que me haría en el caso de ser la persona que está escuchando el podcast o el atleta amateur que se para a pensar y dice, hostia, realmente necesito trabajar con un psicólogo. Y por supuesto aquí la cuestión sería realmente en qué medida quieres mejorar, ¿no? O sea, tú puedes tener ese objetivo de mejorar a pesar de no dedicarte a nivel profesional a tu modalidad deportiva, o incluso a pesar de no tener pensado competir, tú puedes querer mejorar. Para mí realmente el problema está cuando la mayoría de personas tendemos a decir, vale, realmente tiene sentido gastarme el dinero en un psicólogo deportivo o no. Me parece una pregunta, ya os digo, totalmente legítima, pero me parece que entonces la pregunta también se podría extrapolar a, ¿tiene sentido tener un entrenador o una persona que me asesore en cuanto al entrenamiento? ¿Tiene sentido tener un nutricionista o una persona que me asesore? En la medida en la que quieras mejorar, por supuesto, si entendemos, voy a sonar redundante, pero me voy a arriesgar a ello, si entendemos la psicología como estudiar la conducta, cualquier deportista, ya sea amateur o profesional, tiene conductas y lleva a cabo comportamientos dentro de su modalidad deportiva. Y, por supuesto, esas conductas o esos comportamientos son optimizables, sin lugar a dudas. El atleta, un ejemplo que se me viene a la mente, un atleta que realmente lo que decimos, ¿no? Cuando está haciendo un levantamiento, si alguien hace ruido o si se cruza gente por delante, ya no puede llevar a cabo ese levantamiento y su rendimiento decae, independientemente de que quiera competir o no. Si eso es un problema, realmente trabajar con un psicólogo deportivo considero que le va a ayudar a que deje de serlo y probablemente va a empezar a llevar a cabo más levantamientos que por esa conducta desadaptativa o esa conducta que no estaba funcionando o que no estaba siendo del todo funcional, que es si pasa alguien por delante ya no llevo a cabo el levantamiento, le está restando el rendimiento de forma evidente. Entonces, trabajar con un psicólogo deportivo le va a ayudar a mejorar y considero que en la medida en la que él considere que realmente es una prioridad, tiene sentido. Yo pienso que esta creencia puede venir, no sé si estás de acuerdo conmigo, Iván, pues pongamos ese caso de esa persona, ¿no?, que se gasta 150, 200 euros en suplementos y dice que invertir en un psicólogo deportivo pues no le merece la pena, ¿no? Al final, creo que la psicología en general, ¿no?, y no la deportiva, lo tendemos a ver como algo más etéreo, más efímero, ¿no?, que es muy difícil cuantificar. En cambio, nuestros botes de suplementos, pues los tengo aquí delante mío, me tomo el cacito cada mañana y aunque no surja en efecto o aunque la mejora sea un 2%, que tampoco lo vamos a saber nunca, pues sí que tengo la sensación, ¿no?, de que me estoy gastando el dinero en algo. En cambio, la psicología, pues parece que... Totalmente, sí. ¿Cómo cuantifico yo que estoy mejorando? De una manera totalmente objetiva. Sí. Totalmente. O sea, comparto totalmente el pensamiento y me parece totalmente razonable. O sea, ya no el argumento que acabas de dar, sino el que la persona piense de esa forma, que identifique la suplementación como algo, como bien comentabas, mucho más cuantificable que el acudir a un psicólogo deportivo. Además, pues considero que la psicología deportiva tiene una trayectoria bastante corta
dentro de España, al menos, que es el país que yo conozco. Realmente es algo bastante novedoso y creo que también falta tiempo para que la gente empiece a percibir si realmente le puede ayudar. Porque, así como en la psicología deportiva me parece que el ejemplo es totalmente evidente, sí que es verdad que con el entrenamiento, al menos yo tengo la percepción de que mucha gente ya sí se empieza a plantear y dice, ostras, pues igual me resulta más eficiente o me ayuda mucho más a mejorar el tener un buen preparador, como puede ser Batman Science, que le veo en redes sociales y veo que es un auténtico crack. A lo mejor me merece más la pena ponerme en manos de esta persona y no comprar esa suplementación que realmente el estar gastándome el dinero en la suplementación. Y creo que con la psicología, en un futuro, si realmente se gana la confianza de las personas, pues terminará también siendo una opción predilecta frente a otras cuestiones que sabemos que muchas veces no son tan útiles. Yo, una cosa off topic antes de hacerte la pregunta, que estoy leyendo ahora Séneca justo y habla de algo parecido con el tiempo, que al final, como es algo tan subjetivo que no tenemos fecha de caducidad, al final como que no tendemos a valorarlo tanto como el dinero, que es algo que lo tenemos cuantificable, que es objetivo y que sabemos cómo administrarlo. No que sepamos cómo administrarlo, sino que sabemos lo que tenemos y lo que tenemos que administrar. En cambio, el tiempo no. Este era el off topic y te quiero lanzar la pregunta, Iván, de si tú has tenido psicólogo alguna vez. Pues, ¿A nivel deportivo o a nivel general? ¿Y qué te ha aportado? A nivel deportivo, la verdad es que he trabajado con, ya os digo, en su día monté un proyecto que era trabajar con una serie de psicólogos deportivos, intentar posicionar un equipo de referencia en lo que tiene que ver con la psicología deportiva. De ellos aprendí muchísimo y realmente trabajé mucho y hice un esfuerzo consciente por intentar aplicarme o llevarme aprendizajes que me fueran útiles a nivel deportivo. Pero bueno, no es psicología como tal, no es psicología deportiva, no es ponerme en manos de un profesional de la psicología deportiva como tal. La única experiencia que he tenido de este tipo fue con un profesional que se llama César, que realmente estaba en el centro Berserkes, que era el gimnasio que teníamos hace un tiempo, y vino un chico que se llama César que me dijo que él hacía una forma de psicología que estaba orientada a la hipnosis. A la hipnosis marcada no tanto en un contexto deportivo, pero que también era aplicable. Me llamó la atención y tuve esa curiosidad y le dije, mira, mejor que explicármelo, me gustaría ponerme en tus manos y darte ese voto de confianza para ver realmente o tener un aprendizaje que realmente parta de la experiencia y no tanto de lo que me puedas comentar. Y estuve yendo con él, me parece que hicimos 2 sesiones, bueno, en la que vino al gimnasio, me estuvo comentando y demás y fui a consulta con él. Y bueno, una experiencia más que realmente considero que fue útil y que me aportó, pero como veis ha sido experiencias bastante escasas o limitadas, no demasiado. Yo, Iván, me encuentro a menudo y me pongo a mismo de ejemplo, ¿no? Muchas veces que bajo a entrenar, yo ahora practico CrossFit, muy disperso, ¿no? Pues he tenido un día con muchas reuniones, Sergio se está descojonando, me hace siempre bullying cada vez que digo que practico CrossFit. No. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Un día con muchas reuniones, mucho trabajo o problemas personales y yo no consigo desconectar, ¿no? Yo me meto al box y cojo la barra, cojo las mancuernas, las kettlebells y yo sigo teniendo esos problemas en la cabeza, ¿no? Y creo que suele pasar bastante a menudo, ¿no? Sí que están esas personas que van precisamente al gimnasio o a entrenar para desconectar de todo y lo hacen perfectamente. Y yo soy el otro grupo, ¿no? Yo soy el grupo que digo, venga, voy a desconectar, pero en vez de desconectar lo que hago es entrenar mal y encima estar dándole vueltas. Ayer, por ejemplo, me pasó, ¿no? ¿Qué consejos me podrías dar a mí o a esas personas que nos cuesta tanto desconectar y mantener el foco esa hora de entrenamiento, esa hora, 2 horas o las que estemos? Pues fíjate, voy a ser el pesado de la conducta y voy a seguir orientando todo mi discurso en este sentido, pero al final a mí es que es algo que me hizo explotar la cabeza, de verdad. Es algo que cuando empecé a interesarme por este tema me llamó mucho la atención. Y al final pensar no deja de ser conducta. Independientemente de que sea una conducta no observable, yo no puedo observar esa conducta como tal, pero al igual que el lenguaje el hablar es conducta, pensar también es conducta. Y toda conducta, como vengo diciendo a lo largo de todo el podcast o de toda la entrevista, realmente es entrenable y podemos analizar el por qué se está produciendo, intentar atacar en la base o en hacer ese análisis funcional de la conducta, intentar trabajar sobre qué función está cumpliendo y cómo puedo orientar esa conducta para que sea más funcional. En tu caso, por lo que me estás diciendo,
pensar es una de las conductas que llevas a cabo durante el entrenamiento que no está siendo funcional porque piensas en cosas que no te están sumando, y realmente creo que es algo entrenable, como puede ser entrenable cualquier otro tipo de cuestión, ya sea el mejorar en press de banca o mejorar en cualquier tipo de cuestión. En este sentido, pues una de las herramientas clásicas con las cuales trabaja la psicología deportiva es la meditación, que considero que puede ser muy útil. No tanto entendido como meditación enfocada a dedicarte un tiempo a ti mismo o intentar pues tener momentos más de calma y no intentar rebajar tu nivel de arousal o tu nivel de activación, sino entendida como practicar el intentar que no haya pensamientos intrusivos, es decir, conseguir mantener tu pensamiento, aunque sea un concepto reificado, conseguir pensar solo en una cosa que a ti te interesa. Y eso lo puedes practicar fuera del entrenamiento y lo puedes practicar dentro del entrenamiento. Entonces considero que es algo que en cuanto empiezas a practicar, realmente empiezas a obtener resultados. Además, es bastante agradecido y sin lugar a dudas os lo recomiendo, el dedicar una parte de tu día a intentar meditar, una de las meditaciones más básicas que existen en la Vipassana, que es centrarte en tu respiración, y lo que estás haciendo es ganar tablas, ganar capacidad o conseguir mejorar tu capacidad de mantener la atención o de mantener o conseguir pensar, que es esa conducta de la que estamos hablando, solo en lo que a ti te interesa pensar. Y eso luego lo puedes extrapolar o lo puedes llevar al entrenamiento o al CrossFit o al deporte que practiques. Haber mejorado esa capacidad de estar centrado solo en una cosa y que cuando aparecen pensamientos que son competidores o que realmente no son funcionales o que realmente no te interesan, o mejor dicho, cuando esa conducta de pensar empieza a pivotar hacia otras temáticas que realmente no te interesan, tener esa capacidad, porque la has entrenado, de volver a redirigirla hacia lo que realmente es funcional. Y es algo que se entrena, como todo. Pues Pues Iván, vale, dale, David. nada, agradecerte que tomo nota de todo y, oye, lo pondré en práctica, y para esa persona que le pasa un poquito lo que me pasa a mí, ¿no? Que le cuesta desconectar cuando va a entrenar, pues oye, vamos a ponerlo en práctica que seguro que nos va bien a los dos. Y yo quería, Iván, ya lanzarte de las últimas preguntas, bueno, la última, que es, tú en tu Instagram planteas como muchos debates y lo bueno que tienes como psicólogo es que te mojas, le das una vuelta a las cosas. Por ejemplo, psicología, pues lo más aceptado, lo más conocido ahora mismo es la terapia cognitivo-conductual, y tú te mojas y optas por el conductismo. O sea, que das tu opinión y le das una vuelta a las cosas, te mojas, te metes ahí al barro, que desde aquí recomiendo que se metan en tus carruseles de Instagram porque planteas preguntas muy interesantes. Y quería plantear, hace tiempo planteaste una sobre la fortaleza mental, y lo hilo con la pregunta anterior, que al final la meditación es coger experiencia, ¿no? Y tú hablabas de, más que de fortaleza mental, de adquirir experiencia, de aprender a base de esas experiencias. Entonces, ¿por qué no existe esto para ti de fuerte mentalmente o débil mentalmente? Y pues bueno, ¿qué solución planteas o cómo lo planteabas en ese carrusel? Vale, bueno, en primer lugar agradecerte un poco por tus palabras, y realmente tiene mucho que ver con algo que hemos comentado también a lo largo de toda la entrevista, que es las paradojas del lenguaje, ¿no? Y que por supuesto me parece que el concepto, la idea de fortaleza mental cumple una función, y por supuesto si alguien me viene hablando de fortaleza mental no voy a sacar el cuchillo y voy a decir, nada, eso es una tontería. Entiendo la función que cumple, igual que la libertad, igual que todo lo que hemos venido hablando. Pero sí que es cierto que considero que hay veces que me parece que realmente lleva el lenguaje, lo que a priori es inocente y realmente solo es una forma de entendernos, termina llevando a ciertos sesgos, como comentaba antes David, o termina llevando a ciertas formas de interpretar nuestra realidad que pueden ser disfuncionales y que pueden realmente ser problemáticas para nosotros. En el caso de la fortaleza mental, uno de los problemas que yo me encuentro muchas veces, como os he comentado también antes, es que muchas personas tienden a decirte que ya son fuertes o débiles mentalmente, como si fuese una categoría inmutable o una cualidad de su persona, que realmente me parece que es un error. Al final, cuando hablamos de fortaleza mental, o la mayoría de personas cuando habla de fortaleza mental, a lo que se está refiriendo es a la capacidad que tienen de afrontar una situación, ¿no? De, por ejemplo, el reponerse a nivel emocional de un varapalo o de alguna situación o algún... O incluso una lesión, ¿no? Que es algo muy común en el ámbito deportivo y que mucha gente lo pasa bastante mal cuando se lesiona. Exacto. Entonces, para mí, realmente, lo que te va a ayudar a salir de una lesión, siguiendo con el ejemplo que has planteado, no es tanto una
cualidad inmutable que te define por una cuestión genética o innata, que es tu fortaleza mental, el que eres una persona fuerte o débil mentalmente, sino pues todos estos condicionantes de los que hemos venido hablando a lo largo de todo este podcast o esta entrevista. Por supuesto, habrá un factor genético que para mí es evidente y que incluso conozco personas que son conductistas aún más al extremo y que tienden a restarle muchísimo peso a ese factor genético incluso, pero para mí es evidente que va a haber razones genéticas que te lleven a sobreponerte con mayor facilidad, pero sobre todo considero que tu historial previo de aprendizaje, lo que comentaba antes Sergio, de en qué medida te has expuesto ya a ese estímulo en otras ocasiones y lo has enfrentado y has adquirido tablas para poder enfrentarte en próximas ocasiones, por supuesto no va a afrontar de la misma manera una lesión deportiva una persona que lleva una vida profesional muy larga y que ha tenido muchas lesiones a lo largo de toda su carrera deportiva, que un atleta que tiene todas las ganas de comerse el mundo y que es su primera competición y justo se lesiona. Por supuesto, no va a ser lo mismo. El historial previo de aprendizaje y todo ese repertorio de experiencia y de tablas que has ido adquiriendo a lo largo de esas lesiones, pues realmente te van a ayudar a afrontarlo y por supuesto que vas a ser más capaz. Tu contexto, como veníamos hablando, en qué medida seas una persona que tiene un contexto facilitador para sobreponerte. Entonces, me parece que el concepto de fortaleza mental es algo que todos entendemos, pero que no responde solo a una cuestión de soy fuerte o débil mentalmente, sino que incluso en el post, que me parece que es recomendable para no extenderme en exceso el que la gente lo pueda ver, pero incluso critico un poco el concepto de mente, de mentalidad, como que son conceptos que todos entendemos, pero que son muy heterogéneos, que es la mente realmente, de qué estamos hablando en ese sentido. Realmente para mí lo importante es, en la medida en la que tú te afrontes o te expongas a diferentes experiencias, pues probablemente vas a conseguir adaptarte mejor en las próximas ocasiones. Y por supuesto, las experiencias no tienen por qué ser extrapolables. Una persona puede tener mucha experiencia a nivel deportivo, haber afrontado muchas lesiones y que se le muera un familiar cercano y hundirse, porque es la primera experiencia de este tipo que tiene y no tiene tablas, nunca lo ha afrontado y realmente no se trata de soy fuerte mentalmente y ya está, ya puedo con cualquier tipo de ruptura, cualquier tipo de problemática, no creo que tenga sentido, me parece que puede ser problemático para las personas pensar así. Pues totalmente de acuerdo y te quería decir, Iván, que eres un baúl de conocimiento. Se nota que has leído muchísimo y que has estudiado muchísimo, así que sería una falta de respeto no preguntarte porque nos recomiendes qué libros, ¿no? Tanto de psicología, tanto de mentalidad o sobre los que tú quieras, que nos pueden ayudar a entender mejor todos los conceptos que hemos estado hablando en esta entrevista o esas personas que les acabas de causar esa inquietud, ¿no? Por cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la conducta, la psicología deportiva, etcétera. Bueno, hemos recomendado ya 2 a lo largo del podcast que yo recuerde, que es, bueno, la obra de Pavlov en general, que me parece muy importante, o sea, muy interesante para la gente que quiera profundizar en todo este tema del conductismo. Y también, en relación al conductismo, el tema del libro que os comentaba antes, de Homo Deus, de Taylor Noah, que habla mucho de este concepto de libertad y es muy crítico con todo este tema y realmente es algo que también me hizo explotar la cabeza, que me llamó mucho la atención. Me parece un muy buen libro. Pero por decirte algún libro más que a mí me haya impactado, que realmente recomiende, recuerdo que en la carrera un libro que me impactó bastante fue El animal social, de Aronson, porque te pone un montón de ejemplos que son entretenidos de leer acerca de realmente cómo las personas somos seres sociales y que realmente vivimos en sociedad y no existe eso de yo hago las cosas para mí y me da igual lo que piensen los demás. Es un concepto totalmente errado bajo mi punto de vista. Y otro libro también que me gustó mucho, que leí hace tiempo y que recomiendo muchísimo, es Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, que también me parece un muy buen libro que considero que me aportó un montón de tablas y que realmente fue muy útil. Luego hay un montón de libros que son interesantes, pero a nivel de psicología me voy a quedar con esos. Pues muchísimas gracias, Iván, por las recomendaciones. Yo he de decir que solo me he leído el último que has comentado. Los otros 3 me los apunto y se me acumulan. Ya sabes, la gente que nos gusta leer. Sí, me compro 10 y me quedan 30 por comprar. Me compro esos 30 y tengo 50 ya acumulados. Totalmente. Pero bueno, lo disfrutamos, ¿no? A la gente que nos gusta la lectura. Así que, por nuestra parte, o al menos por mi parte, poco más que añadir. Agradecerte otra vez el haberte pasado por nuestro pequeño rincón.
Nos has encantado, nos ha gustado muchísimo todo lo que has transmitido. Así que, bueno, te puedes volver a pasar cuando quieras. Y antes de despedirnos del todo, déjanos, pues eso, la gente que quiera conocer más de ti, que quiera saber más de ti, pues dónde puede encontrarte, tus redes sociales, con qué proyectos estás trabajando. Ahí está, muchas gracias. Bueno, antes de perderme en comentarlo en mis proyectos, volver a daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Ya lo comentaba fuera de cámaras o fuera de grabación, que me parece que tiene mucho mérito, que os lo estáis currando un montón. Así que alentaros a seguir porque creo que realmente estáis aportando, estáis generando valor. Gracias, Iván. Y dicho esto, bueno, en redes sociales pueden buscarme como Brain Builder, que es el seudónimo que llevo utilizando desde que empecé en todo esto y que sigue siendo la principal herramienta que utilizo para divulgar acerca de psicología. Y luego el principal proyecto, los dos principales proyectos en los cuales estoy centrado en la actualidad son Power Building Official, que es digamos que actualmente una aplicación o una red social para la gente que le gusta el fitness, pero bueno, en general es un movimiento que intenta aunar a todas esas personas que le gusta la fuerza y la estética. Y luego, por otro lado, en Berserkers Strength, que es el gimnasio que hemos tenido abierto y que, bueno, actualmente por cuestiones legales, bueno, eso suena muy raro decirlo así, por el devenir de la vida y por diferentes cuestiones, pues no está abierto al público, estamos cerrados en la actualidad, pero tenemos un equipo de powerlifting y tratamos de divulgar acerca de powerlifting en la cuenta. Entonces, Berserkers Strength, Powerlifting Official son los dos principales proyectos que tengo. Pues pondremos links a todo y Muchas la gracias. gente que quiera profundizar. También pondremos el link a ese carrusel de Instagram de Ahí fortaleza está. mental, Ahí que seguro que a la gente le mola. Así que nada, gracias de nuevo, Iván. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Iván. Adiós. Un abrazo.